Leal Fonseca. Continuamos con la conferencia Influencia de una propuesta didáctica de trabajo colaborativo con apoyo de tecnologías de la información y la comunicación TIC para el desarrollo de la argumentación, a cargo de la licenciada Marta Cecilia Arbeláez Gómez y la especialista Marta Lucía Garzón Osorio. Duración de la conferencia 40 minutos, duración de las preguntas 10 minutos. Licenciada Marta Cecilia Arbeláez Gómez, doctora en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona, magíster en Pedagogías Activas y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, CIMBE, psicóloga y licenciada en Educación Especial de la Universidad de Manizales, profesora asociada de la Universidad Tecnológica de Pereira desde 1996. Coordinadora del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UTP 1999-2001. Especialista Marta Lucía Garzón Osorio, docente en el Departamento de Psicopedagogía, fonoaudióloga por Universidad Católica de Manizales, docente en los programas de Ciencias del Deporte y la Recreación, especialización en Intervención Integral en Discapacidad Motora, licenciatura en Pedagogía Infantil y Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les damos la bienvenida. Buenos días para todos y todas. Marta Lucía Garzón y yo vamos a presentarles una investigación que no ha concluido y es una apuesta que tenemos frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Previo a ello, como saben, la situación que estamos pasando en la educación universitaria, en mi voz y en la voz de muchos profesores y estudiantes de la universidad, queremos exigir a las directivas de la universidad la apertura de la universidad y la desmilitarización de ella, la apertura a la academia. Bueno, la propuesta de investigación incidencia de una secuencia didáctica de trabajo colaborativo con el apoyo de TICS en el desarrollo de la argumentación en estudiantes universitarios. Es una investigación realizada con 37 estudiantes de tercer semestre de la asignatura Técnicas de la Comunicación del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una apuesta también bastante interesante, dado que, como lo vamos a exponer posteriormente, precisamente el lenguaje escrito no es uno de los grandes intereses de estos estudiantes. Partimos, en primer lugar, de pensar la enseñanza del lenguaje y en ello las serias dificultades que tienen los estudiantes universitarios en la argumentación, en la producción de textos argumentativos. En segundo lugar, la persistencia de modelos tradicionales en la enseñanza del lenguaje, desde unas perspectivas centradas en la estructura de los textos, en cómo están estructurados los textos formalmente y no en su función comunicativa. Y en tercer lugar, en las transformaciones que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han venido trayendo a los procesos de lectura y escritura en todos los ámbitos escolares, en todos los seres humanos. Aquí aclarar un asunto que puede ser una gran desventaja y ventaja al mismo tiempo de la profesora y míos, y es que no somos expertas en el uso de las TICs. Desventaja porque podríamos tener un mejor aprovechamiento de ellas en el aula, pero una ventaja enorme porque nuestro centro, y esa es una apuesta que ahora queremos explicar, no son las TICs por sí mismas. Somos maestras interesadas en el ámbito universitario en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en mejorar nuestras prácticas educativas finalmente.
El punto de partida entonces no son las TIC, sino un problema puntual que tenemos y los diversos problemas que se tienen en el aula de clase y especialmente en el aula universitaria, donde nosotras percibimos en nuestra práctica cotidiana que los estudiantes, si bien se comunican todo el tiempo a través de las tecnologías, cuando tienen que enfrentarse a textos académicos, no solamente para su lectura y las diversas pruebas, lo han dicho, las pruebas internacionales y nacionales han dicho las grandes dificultades que tienen los estudiantes en la comprensión inferencial, en asumir posturas críticas frente a lo leído, mucho más en la producción de textos escritos. Entonces, nuestro interés y nuestro punto de partida son precisamente esas problemáticas que se presentan al interior de la universidad y que han sido diagnosticadas en el ámbito universitario por el grupo de Mauricio Pérez Abril y Gloria Rincón en una investigación que acaban de terminar sobre para qué se lee y se escribe en la universidad. Una investigación bien interesante en términos de lo que los estudiantes perciben que está pasando con el lenguaje escrito, así haya muchos cursos como este específicamente en nuestra universidad y en todas las universidades de Colombia, y dos investigaciones relevantes en nuestra propia universidad, que es la tesis doctoral de la profesora Mireya Cisneros acerca de la producción escrita de nuestros estudiantes y del grupo GELE del Departamento de Psicopedagogía de la universidad, de nuestra facultad, que también identifica las grandes dificultades que tienen los estudiantes en la argumentación escrita. Bueno, muy buenos días. Definitivamente son muchas las investigaciones como las que mencionaba la profesora Marta, de la escritura de nuestros universitarios, de las serias dificultades que tienen cuando los estudiantes, independiente del área disciplinar, se enfrentan al papel en blanco, hoy en día a la pantalla en blanco, ¿cierto? ¿Qué escribir? ¿Cómo escribir? ¿Qué leer y cómo interpretar lo que se lee? ¿Qué hacer con la multiplicidad de información que las tecnologías de la información y la comunicación nos ponen a nuestra disposición? La posibilidad que tienen ellos de leer, pero ¿qué hacer con lo que se lee? Bien lo decía ahora Marta, nuestra apuesta no es mirar las TIC de una manera instrumental, sino de una manera pedagógica. Es que hoy en día cuando dicen que nuestros jóvenes ya no leen y ya no escriben, claro que leen, claro que escriben de manera diferente. Todo el tiempo están en la red escribiendo y leyendo. Pero ¿qué hacer con eso, cierto? ¿Qué hacer y qué estrategias pedagógicas innovadoras nos permiten a nosotros potenciar esa herramienta con un objetivo, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje? Y básicamente un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el lenguaje escrito. Los estudiantes y jóvenes universitarios, de acuerdo con las investigaciones planteadas por Silvestri, por Parodi, por Martínez, María Cristina Martínez, Gloria Rincón y Pérez Abril, por Mireya Cisneros, es deficiente. Existen serias dificultades que se reflejan en una habilidad argumentativa muy pobre. Ellos tienen dificultades en asumir una postura crítica y reflexiva y en argumentarla, ¿sí? Argumentan partiendo del sentido común, de lo que yo creo. Y uno de los temas y de los textos que más se promueve a nivel universitario es la creación de ensayos. Cuando se le dice a un estudiante universitario, haga un ensayo, pero ¿cómo lo hago? Si no me lo han enseñado, ¿cierto? Si se ve que a través del sistema educativo, sobre todo en básica y media, se privilegia mucho la enseñanza y el desarrollo del texto narrativo, pero muy poco del texto argumentativo. Independiente de la carrera que cursen, los muchachos, sobre todo los que no son de las áreas de educación, no les interesa el tema de la lectura y la escritura.
Entonces, estudiantes de ingeniería, estudiantes de deporte y recreación, estudiantes de otras carreras diferentes a lo que nos compete con el tema educativo, en el momento de hacer el ensayo o de entrar a argumentar, pues van a buscar canales de educación para que se los hagan, ¿cierto? Que tienen de pronto un interés más en este tema. ¿Por qué? Por las pobres habilidades argumentativas. Tienen escasas estrategias discursivas. Básicamente el objetivo de un texto argumentativo, en el caso de nuestra investigación, es el ensayo argumentativo, es convencer y persuadir al lector de mi tesis o de mi punto de vista, aparte del punto de vista personal. Pero las investigaciones demuestran que los universitarios no utilizan unas estrategias discursivas que permitan persuadir. No conocen las estructuras textuales argumentativas, o sea que un texto argumentativo se debe organizar partiendo de un punto de vista y de una tesis para pasar a un marco argumentativo que está rico en recursos que permiten persuadir o influir sobre la conducta del lector y una conclusión. Ellos no tienen claras estas estrategias discursivas y siguen presentando sus puntos de vista mediante narraciones. Parodi, en la investigación que realiza, y Silvestri plantean que los universitarios tienen una competencia inmadura para la adquisición de la argumentación. Aunque biológicamente están preparados, no se hace. Justifican más su propia visión desde el sentido común, ya se los dije ahora, no parten de la realidad estudiada, no parten de lo que plantean otros autores. Ellos desde el sentido común lo primero que se les viene a la mente es lo que escriben a nivel de argumentación. No hay argumentación razonada. La argumentación razonada tiene que ver con argumentar para convencer. Creen que un texto argumentativo es una reflexión y nunca piensan en la intención, la intencionalidad como tal, que sería convencer o influir sobre el posible lector. Y serias dificultades para contraargumentar. Plantear dos puntos de vista, dos enfoques teóricos diferentes y de ahí, a partir de ahí, sacar una idea propia. No, simplemente no se toman puntos de vista contrarios para evitar la contraargumentación. Hay un asunto aquí que es la intención del texto. Si tenemos que la intención del texto es persuadir con el argumento, habría un otro a quien persuadir, habría un otro a quien convencer. Y en el aula de clase generalmente no hay un otro a quien convencer. Solo el profesor es el único destinatario de los textos y el profesor termina siendo intérprete de los textos para calificar o más bien para descalificar su estructura. Y en lo que se basa la enseñanza de la argumentación y específicamente el ensayo argumentativo es en su estructura. La pregunta es, ¿puedo escribir un texto argumentativo si no tengo sobre qué escribir? Perdón. Bueno, el marco teórico de la investigación lo planteamos básicamente desde los siguientes autores. Trabajo colaborativo. Entonces, aquí se articulan 4 grandes ámbitos, ¿cierto? Lo que es trabajo colaborativo, las tecnologías de la información y la comunicación, la argumentación textual y las secuencias didácticas, porque estamos hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo colaborativo lo trabajamos desde un enfoque socioconstructivista vygotsquiano y retomamos autores como Cole, Merce, Barclay y Johnson & Johnson, que son quienes han dado unas pautas fundamentales sobre la importancia del trabajo colaborativo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de interacción en el aprendizaje, retomamos postulados de Cole, de Maury, de Onrubia, de Badía y trabajamos mucho sobre las metas educativas que plantea la Organización de Estados Iberoamericanos
las metas educativas en 2021 para la generación del Bicentenario. Sobre todo estos retos que se nos plantean en la nueva sociedad del conocimiento y la información. En la argumentación textual trabajamos sobre Van Emeren, Martínez y Parodi, que trabajan la argumentación desde una forma, desde un punto de vista dialéctico, ¿sí? La argumentación en la interacción, la argumentación para la construcción de ciudadanos críticos, ciudadanos reflexivos, que planteen sus puntos de vista a los otros, que los defiendan y que sobre todo que co-construyan, o sea, que realicen negociación de significados, es más dialógico, más desde la interacción. Y lo que tiene que ver con las secuencias didácticas, autores como Camps, Ana Camps, Pérez Abril, Rincón, Gloria Rincón y Lerner. Ellos nos plantean interesantes estrategias pedagógicas, didácticas, secuencias didácticas para la enseñanza de textos argumentativos. Porque si bien es cierto que se exige la argumentación, poco se enseña. Entonces es complejo exigirle a los estudiantes lo que no se les ha enseñado. Vamos a tener como 3 ejes básicos. Uno sería la argumentación, que trabajamos desde la estructura, la secuencia y los recursos persuasivos, como la estructura que tiene este tipo de textos. Pero nos centramos en el propósito, persuadir. Pero persuadir respecto a qué y respecto a cómo lo hacemos. Entonces, la primera pregunta fue, bueno, listo, eso lo podemos hacer de manera oral, lo podemos hacer de manera presencial, en el aula, podemos no necesariamente utilizar las TIC para ello. Entonces, si lo pensamos desde una perspectiva discursiva interactiva, pensamos, bueno, tiene que haber unos recursos, el texto tiene que tener una estructura, y puede ser que, como lo dijimos ahorita, el estudiante siga argumentando desde la opinión, desde sus posiciones personales. Entonces, apostémosle a la escritura, y apostémosle a la escritura a través de la posibilidad que nos ofrece una plataforma interactiva para hacerlo. Pero viene el sobre qué vamos a trabajar. Entonces, son estudiantes de ciencias del deporte y la recreación, entonces trabajemos sobre lo que es de ellos, sobre lo que a ellos les interesa, sobre temáticas relacionadas con el deporte, con la competencia, con la recreación, y sobre ello vamos a centrar el trabajo, porque lo primero que se tiene que hacer para persuadir es pensar sobre qué tengo que persuadir. Hacer un texto sin que yo tenga sentido y sin que me comprometa hará que cumpla la tarea, pero que no me comprometa. Entonces, pensamos que las TICs podían ser un buen mediador para la escritura colaborativa, para construir argumentos colectivamente y para reflexionar sobre la misma argumentación. Es decir, el proceso no era enseñémosle las estructuras, enseñémosle los recursos, sino al contrario. Comencemos a escribir para que nos preguntemos la necesidad de tener una tesis, la necesidad de argumentarla y la necesidad de cerrar ese texto. El camino es al contrario, el mismo texto, la construcción colaborativa del texto irá generando preguntas acerca de su estructura, de los recursos necesarios y de si cumple o no la finalidad que tengo. Bueno, eso implicaría que haya mayor motivación sobre su carrera. Vamos a comenzar a escribir de manera colaborativa sobre asuntos que nos interesan, pero surge otro problema. Para argumentar en la academia se necesita leer, es decir, ahora la lectura adquiere otro sentido, leemos para escribir. Eso era otro asunto que a nosotros nos interesaba, porque de hecho sabemos que escribir es una tarea compleja. Ahorita creo que el profesor Argüello decía una cosa que es relevante para nosotros: es muy complicado entender para los escritores nobles, y como dice Mauricio Pérez y Gloria Rincón en la investigación que acaban de terminar,
entender que hay que reescribir, que el primer texto no es el texto, y eso genera gran complejidad en la escritura, y mucho más si se hace con un otro. Pero a la vez esa complejidad es riqueza en el aprendizaje. Entonces, la tarea compleja, la necesidad de la escritura, y viene desde ahí entonces el trabajo colaborativo, y lo hicimos a través de foros y wikis. Recordemos que esta es un apoyo a la presencialidad. Entonces, habían espacios donde ellos estaban haciendo ese trabajo, discusiones también en el aula de clase. Poner en juego esta apuesta, para poner en juego esta apuesta hicimos precisamente la investigación, una apuesta por, bueno, queremos hacer esta apuesta sobre la enseñanza y pues validémosla un poco objetivamente. Entonces decidimos hacer una investigación cuasi experimental intragrupo con una hipótesis, que era que una secuencia didáctica de trabajo colaborativo con el apoyo de TICS mejoraría significativamente la argumentación en los estudiantes universitarios. La variable independiente era la secuencia didáctica, toda una apuesta, quien esté interesado, la secuencia didáctica está escrita y referenciada, y la variable dependiente era precisamente el desarrollo de la argumentación textual. Se hizo un pretest que básicamente medía estas tres dimensiones: estructura textual, la estructura, bueno, ahorita lo explica Marta en la tesis, argumento, cierre, que vamos a ver en los resultados también que el argumento como tal está presente, pero la tesis y el cierre era una cosa bien compleja. Las secuencias argumentativas y los recursos persuasivos. Se trabajó durante todo el semestre la secuencia didáctica y se hizo nuevamente el pretest midiendo exactamente las mismas dimensiones. En el procedimiento entonces se evaluó la argumentación de los estudiantes antes de implementar, se diseñó y desarrolló la propuesta didáctica, se evaluó nuevamente la argumentación y después se contrastaron los resultados. Bueno, la variable independiente, que es la secuencia didáctica, la apuesta del proceso de enseñanza y aprendizaje que planteamos, entonces tuvo tres grandes fases. La primera fue una fase de planeación o de preparación en la que establecimos los contenidos y los objetivos didácticos, la selección y análisis de los dispositivos didácticos, y en esta trabajamos dos dispositivos didácticos básicamente. El primer dispositivo son recursos textuales y audiovisuales argumentativos. Aquí nos dimos a la tarea de mirar textos expertos para poder trabajar con los estudiantes la revisión textual, o sea, la lectura de textos argumentativos, de ensayos de expertos, y se seleccionaron 3 para trabajar con los estudiantes, y también audiovisuales, entonces películas que trabajaran el tema de la argumentación o que trabajaran temas importantes desde el ámbito de deporte y recreación, para a partir de allí trabajar la argumentación. Luego buscamos los dispositivos didácticos de trabajo colaborativo y utilización de TIC. Entonces aquí se establecieron varias estrategias didácticas que nos podían servir para trabajar el aprendizaje colaborativo, pero mediado por TIC. Entonces trabajamos lo que son ruedas de ideas, equipos de análisis, con debates, conversatorios. Y esto, a la luz de las TIC, entonces se trabajó desde las tecnologías de la información y la comunicación, lo que fueron foros. Se trabajó un foro sincrónico, 2 foros asincrónicos, la construcción de 2 wikis, pero en escritura colaborativa de textos argumentativos, o desde la argumentación de diferentes procesos comunicativos que tienen que ver con deporte y recreación. Por ejemplo, un ejemplo sencillo: se les planteaba a los estudiantes dilemas morales que tienen que ver con el deporte y la recreación.
Entonces, el chantaje a un árbitro para ganar un partido. Y a partir de ese dilema ellos tenían que hacer un debate en uno de los foros virtuales de ventajas, desventajas, lo bueno, lo malo, y argumentar y tomar postura como grupo sobre el dopaje para obtener un triunfo, ¿sí? Y así fuimos trabajando diferentes temas que les interesan a ellos, que les motivan y que les permiten plantear argumentos. En todo este proceso van surgiendo las necesidades frente al texto, la pregunta frente a cómo lo elaboramos, frente a si esta argumentación se conecta con la otra, los problemas de cohesión y coherencia, y ahí comienza a jugar también un papel central la profesora, pero a partir de las dificultades que va generando la construcción misma de los textos por el estudiante. Entonces los estudiantes trabajan en pequeños grupos y comienzan a hacer esa construcción, o comienzan también a trabajar con la profesora, en el sentido de solicitar ayudas frente a esas problemáticas que le genera la construcción del texto. Bueno, luego pues se les presenta a los estudiantes la propuesta para negociar. Con ellos, después de presentarles la propuesta pues, y de socializarles, se hicieron algunos ajustes. Producción. Inicialmente se hace un diagnóstico inicial de las competencias argumentativas. Para ello diseñamos un instrumento que nos permite evaluar un texto argumentativo o un ensayo argumentativo. Luego se hace la intervención en situaciones reales de comunicación, el ejemplo que les decía ahora de los dilemas morales, estudios de caso que realizamos, películas que nos permiten plantear tesis o puntos de vista y argumentarlas. Y luego hicimos una intervención en revisión textual. Aquí revisamos los textos expertos, leímos ensayos, los analizamos desde su estructura, desde la utilización de sus recursos y desde todo lo que tiene que ver con la parte formal de un texto argumentativo. Luego hicimos intervención y planeación y producción textual. Ya era la hora de que los estudiantes empezaran a producir y empezaron a escribir, pero esa escritura no era individual, era una escritura colaborativa en la plataforma virtual. En ese momento era la plataforma virtual Moodle de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la que estaba inscrito, pues estaba creado el curso, y en la que estaban creados los foros, abiertos los recursos de tareas y creadas las wikis para tal fin. Cada uno tenía un fin específico. Allí empezaron ellos a escribir, a argumentar, a colaborar en torno a una tarea y a colaborar en torno a un contenido. La tarea era trabajar en la wiki o trabajar en el foro o en el recurso planteado, y el contenido básicamente era la argumentación. Y obviamente cuando hablamos de colaboración hablamos de esa relación estudiante-estudiante en la que construyen, en la que negocian significados, en la que piensan juntos, en la que utilizan su lenguaje para construir el lenguaje. Y en esa relación estudiante-alumno, estudiante-docente, donde el docente se convierte en un acompañante, en un guía, ahora hablaban de las relaciones jerárquicas. Aquí en las redes virtuales y en las plataformas virtuales, las relaciones jerárquicas son más de acompañamiento, más de construcción colaborativa. Y la evaluación luego se revisa, se hace una revisión del ensayo o del escrito que hicieron ellos, o de los escritos, a través de coevaluación, donde ellos evalúan, de heteroevaluación, donde hay un acompañamiento por parte del docente, y de autoevaluación, para luego reescribir
y entregar un producto final. Finalmente, se aplica el post-test individual para mirar qué tanto avanzar. Y se hace el análisis y construcción de sentidos. O sea, esto no queda acá, ¿cierto? Es mirar a ver qué se hace, qué ha pasado, por qué analizar esto. Esto es lo que tiene que ver con la variable dependiente, que es la argumentación. Aquí, como muy rápido, contar un poquito que todo texto argumentativo, básicamente como un ensayo, tiene una estructura textual que lo caracteriza, en la que se contempla una tesis, o sea, el planteamiento de un punto de vista, un marco argumentativo o unos argumentos, y que son los que entran a defender, a validar o a justificar la tesis, y una conclusión. El segundo tema evaluado fue la utilización de secuencias argumentativas, que es la forma como el autor del texto organiza la información a lo largo de ese texto. Entonces es como le da forma y trabaja cada uno de los párrafos de manera deductiva, manera inductiva, cómo lo puede plantear desde un razonamiento causal o causa-efecto, o desde un razonamiento dialéctico o contraargumentación, en la cual en un solo párrafo pone dos perspectivas desde el mismo punto de vista. La inducción es cuando la idea principal está a lo largo del texto, y la deducción es cuando se parte de una idea principal y después se argumenta, pero esa está escrita. Y los recursos persuasivos, que son altamente intencionales, lo que hacen es utilizar unas estrategias discursivas para convencer. ¿Cuáles? Con definiciones, con razones, cómo se dan ejemplos, se hacen comparaciones, narraciones, descripciones, cómo se buscan y se plantean argumentos de autoridad, es decir, argumentos dados por otros expertos que han estudiado en el tema, y cómo se presentan evidencias, hechos y pruebas. Todos estos son recursos que se utilizan para persuadir. Sí, nos pasa. Gracias. Este es el instrumento. Rápidamente, es lo mismo que acabamos de ver, solo que está organizado en una rejilla. Entonces, está la estructura textual, desde las tesis, el argumento y la conclusión, las secuencias argumentativas, y aquí abajo se ponía el nombre del estudiante y el número de estudiantes. Esto tenía una calificación y unos rangos y unos puntajes que nos permitían calificarlo entre 13 como mínimo y 65 como máximo. El joven que tuviera, les voy a dar solo el ejemplo de la estructura textual para poder avanzar en lo que nos falta, ¿cierto? El que no tenía tesis presente sacaba 1. El que tenía una tesis o un punto de vista escrito, explícito, pero que no era pertinente con la tarea o no era claro, o sea, que no hablaba el tema fue violencia y deporte, ¿no? Que no hablara de este tema, entonces sacaba 3. Y el que tenía la tesis presente, escrita, explícita, o sea, con todo lo que caracteriza una tesis, sacaba 5. Y así nos íbamos con los argumentos, con conclusiones, con las deducciones, razonamientos, o sea, todo lo que acabamos de hablar. Entonces era un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto. Se calificaba y el máximo puntaje era 65. La secuencia didáctica tenía como objeto elaborar de manera colaborativa un texto argumentativo estructurado, comprensible a partir del tema que ya enunció Marta, violencia y deporte, utilizando como apoyo la plataforma virtual. La secuencia tenía básicamente 3 momentos: el antes, que es toda la planificación que le implica al profesor, pensar el curso, montarlo también en la plataforma, que es cómo lo va a hacer para lograr las finalidades, es decir, son preguntas básicamente didácticas por el cómo enseñar.
identificar de manera precisa los parámetros de la situación de comunicación, porque aquí se pone en juego la comunicación, el persuadir a un otro, como lo dijimos. Viene el durante, escribir de una manera colaborativa un borrador, corrigiéndolo las veces que sean necesarias y presentar la primera versión. Viene el después, que es revisar el texto, autoevaluarlo, coevaluarlo, porque además eran pequeños grupos y un grupo evaluaba al otro a su vez, es decir, construían colaborativamente en pequeños grupos, pero entre los grupos evaluaban su producción. Reescribir el texto, publicarlo, ese era el trabajo final, publicar ese texto, un texto digno de ser publicado además en la comunidad, y hacer una evaluación metacognitiva, no solamente de qué aprendieron, sino qué tuvimos que hacer para aprender. Bueno, como dijimos, esta es una investigación que todavía no ha culminado, estamos ya en el proceso final. Entonces, tenemos avances de los resultados cuantitativos. Lo que se midieron fueron las estructuras textuales, las secuencias y los recursos. Y en la estructura textual vemos cómo pasamos de un 7.81 a un 11.38 en promedio de puntaje, ¿sí? En promedio de puntaje, recuerden que en estructura textual el máximo puntaje permitido era 15 y llegaron hasta un 11.38 en promedio los 37 estudiantes participantes. En la utilización de secuencias argumentativas pasaron de un 8.38 a un 13.9. Aquí el máximo puntaje era 20. Y en recursos persuasivos de la argumentación pasan de un 14.22 a un 22.05. Máximo puntaje posible era 30. Básicamente todos los estudiantes tuvieron logros, todos, en una o en otra. Algunos más, otros menos, otros no tuvieron logros en alguno de las dimensiones. Entonces es posible que haya un estudiante que se haya quedado igual en su estructura textual, pero subió poco o mucho en otras, en las secuencias o en los recursos persuasivos. Bueno, ahorita miramos los resultados en términos de las tres grandes dimensiones. Entonces, en cuanto a la estructura textual, los estudiantes que participaron en la actividad productiva conjunta lograron mejores resultados individuales y grupales. La construcción de textos argumentativos con la estructura textual que lo caracteriza. Como enunciamos al principio, dos cosas que les costaba mucho a los estudiantes era plantear una tesis y plantear argumentos sustentados y cerrar el texto, hacer una conclusión del texto. El mayor cambio estuvo en la presencia de la tesis. Sí, aquí observamos como en términos de número de estudiantes, cómo se nos cambia la curva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en pretest en estructura textual, 2 estudiantes sacaron un puntaje de 3, ¿cierto? Y ahí vamos viendo cómo va corriendo, y mientras que en el pretest 13 estudiantes puntuaron por el lado 7, en el posttest 20 estudiantes puntuaron por 11, o sea, la curva va corriendo. Correlacionamos entonces la participación del estudiante, pero no solamente una participación en términos de cuántas veces entra, sino en términos de la calidad de la participación, en términos de qué entra a hacer y qué entra a hacer frente a la organización del texto, a animar el texto, a corregir el texto. Nos interesa si entra 50 veces o entra 3. A veces puede ser que 3 entradas sean muy potentes. Entonces hicimos una correlación entre esos dos aspectos y encontramos, estamos analizando en este momento los estudiantes, la calidad de la participación de los estudiantes, número de participaciones frente a sus puntajes en pretesis y en posttest. Encontramos que los estudiantes que tienen mayor participación
y calidad en las participaciones en términos de ayudar a construir y reconstruir el texto son los estudiantes que experimentaron mayores transformaciones en las 3 dimensiones. ¿Algunos ejemplos? Bueno, un ejemplo, una participación de iniciativas y propuestas. Este es del estudiante número 31 y dice: con respecto al ensayo, yo propongo que gire en torno a estas preguntas. ¿Cómo el deportista de alto rendimiento puede alcanzar gloria? ¿Hasta dónde es capaz de llegar un deportista para alcanzar el éxito? ¿El deporte de alto rendimiento contribuye a la salud del deportista? ¿Cuál es nuestra labor como profesionales de deporte y la recreación? ¿Promover la salud o alcanzar la gloria deportiva? Son las preguntas que un estudiante le plantea a los otros compañeros para que en torno a ese gire el ejemplo. Y ahí venimos al primer asunto que tratábamos, es persuadir respecto a qué. Entonces aquí tenemos preguntas que se hace el estudiante frente a sobre qué vamos a hacer el ensayo, preguntas que les corresponden, que les atañen a su quehacer. El segundo ejemplo, una corrección. Muchachos, recuerden que el ensayo está en primera persona, personal, para que lo tengan en cuenta, así que pueden utilizar frases como yo pienso, desde mi punto de vista, etc. Acuérdense que si empezó así, así tiene que terminar, todo bien. Utilizan mucho parlache, ¿cierto? Entonces el todo bien, el parceros, el pailas, de todas formas se dejó porque pues son manifestaciones juveniles. Otro, para complementarlo del compañero Oscar Agudelo le agrego, Lowe, James y los demás tuvieron un gran valor y muestra de personalidad para luchar por sus derechos contra un imponente rival, a quien derrotaron con muy buenos argumentos, preparados para demostrar que ellos eran merecedores de estudiar en una universidad tan prestigiosa como Harvard. Este es un comentario que hace a raíz de una película que vieron que se llama Grandes Debates, cuyo tema fundamental es el racismo en las universidades de Estados Unidos en la época de 1930. Bueno, como vemos, entonces decimos complementos, correcciones, es decir, categorizamos las intervenciones de los estudiantes. Terminamos con esta, parceros. Hay dentro de lo que se escribió, dentro de los que escribió César en el ensayo, yo añadí algunas cosas que me parecieron importantes, así que pues terminen de complementar y pilas con el que haga el cierre del ensayo. Nos parece importante porque aparece el cierre como una cosa que es importante en ese tipo de texto. Bueno, con respecto a el tema de las secuencias argumentativas, creció más en inducciones. Y también miramos cómo se transforma la curva, ¿cierto? Cómo los estudiantes obtuvieron logros. Aquí tenemos un ejemplo de ello, un razonamiento dialéctico que encontré es: en el primer debate, el señor Tolson dice, la asistencia social desestimula el trabajo duro, la asistencia le quita al hombre la razón más fuerte para trabajar, que es la supervivencia, y eso debilita la voluntad de los pobres. ¿Cómo refutaría eso? Le pregunta a Samantha. Esta responde, yo diría que no, la mayoría de esos recursos van a los discapacitados, a los niños y a las personas mayores. Bueno, recuerden que también se hizo lectura de textos expertos, cómo escriben los que saben escribir ensayos o cómo en la película se argumenta y se contraargumenta. Entonces los estudiantes encuentran en los textos o en la película ese tipo de argumentaciones y las traen como un ejemplo para construir su propio texto. La última se trata, y nos pareció como muy importante este resultado, porque habla de las estrategias persuasivas y las estrategias que utilizan las personas para construir el ensayo y para convencer al otro. Aquí en lo que más crecieron los estudiantes fue en los argumentos de autoridad. ¿Esto qué implica? Esto implica que los estudiantes que fueron objeto de investigación, por lo menos cuando van a copiar y pegar, no lo hacen arbitrariamente, sino que siempre le dan
la autoridad, ¿cierto? Entonces aquí pues creció la curva bastante. Bueno, ahí está un ejemplo, no lo vamos a leer porque se nos acaba el tiempo, más bien, bueno, las conclusiones, los resultados ya los habíamos ido anunciando, los resultados parciales por lo menos. En contraposición, los estudiantes que participaron, perdón, discúlpame que yo creo que hay una antes de... Bueno, sí. Es que esa fue la primera. Decíamos que dentro de los resultados, quienes participaron más en la propuesta de trabajo colaborativo con apoyo de TIC, quienes ingresaron más veces a la plataforma con una intención de interactuar para co-construir sus aprendizajes, lograron aumentar y subir más sus puntajes en el post-test. Y en contraposición, quienes estuvieron ausentes, porque hubo estudiantes que jamás entraron o que entraron una y dos veces y sus aportes fueron a nivel individual, no fue desde una actividad productiva conjunta, fueron los que obtuvieron más bajo desempeño. Ya. Bueno, una discusión preliminar, la argumentación es uno de los aspectos del discurso que más promueve el análisis crítico de la información y las tecnologías de la información. Consideramos que es una excelente herramienta mediadora para su enseñanza, por lo menos la investigación nos arroja resultados muy esperanzadores para nuestro quehacer en el aula. Los docentes deben ubicarse en el mundo del conocimiento actual y plantear estrategias innovadoras que les permitan dar un uso interesante a las plataformas interactivas, no solo para enseñar lo que saben, sino para que las tareas propuestas no fomenten el cortar y pegar información, sino un proceso crítico y creativo donde los protagonistas sean los estudiantes. Un apunte final, los estudiantes de Ciencias del Deporte y la Recreación no son los estudiantes que esperan volverse expertos en la lectura y la escritura. Sin embargo, esta fue una experiencia que les mostró que si quieren decir muchas cosas, si quieren argumentar muchas cosas, leer y escribir es un asunto que les atañe también a ellos. Gracias. Como inquietud, ¿cuál es la funcionalidad práctica de las TIC en el proceso de argumentación? A ver, es que pensamos hoy, actualmente, después de haber hecho el proceso, pensamos que muchas. El estudiante puede escribir con el otro en sus tiempos, en sus momentos, puede tener el texto todo el tiempo para corregirlo, es decir, el tiempo del aula de clase, el tiempo presencial es extendido y extendido a sus ritmos, a sus momentos. Escribir sobre lo que escribe el otro nos pareció una ventaja enorme, corregirle al otro con otros colores, aportarle al otro, ya de hecho consideramos que es un aporte valioso en la construcción de lo escritural. Además la argumentación en solitario no se da, ¿cierto? Para argumentar necesitamos a otro y es una excelente herramienta porque ese otro está ahí, en la virtualidad. Yo defiendo mi punto de vista y el otro lo ataca y yo vuelvo y lo defiendo. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer en forma sincrónica, en forma asincrónica. Tuvimos ambos ejemplos en los foros cuando se quedaban de encontrar a una hora. Y es esa posibilidad que se tiene de argumentar, de plantear una postura, de defenderla con el otro, ¿utilizando qué? Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces pensamos que es una herramienta poderosa. ¿Cómo juega el crear motivación, acercar al estudiante los contenidos para el éxito de la asignatura? ¿Cómo ayuda a las TICs a lograr esta motivación? Pensamos que el primer asunto es que sobre ellos mismos, sobre lo que les interesa, sobre lo que les mueve, y en este caso es el deporte. Entonces, pues hablemos sobre eso, discutamos sobre eso. Entonces pensamos que ese es un primer asunto que de hecho es importante y que de hecho motivará al estudiante.
2, que el estudiante todo el tiempo se comunica con el otro a través del Facebook, del Skype, del Messenger, etc. Entonces, si todo el tiempo lo está haciendo, aprovechémoslo. Entonces, creemos que eso ya también es otro factor de motivación. El escribir sobre lo que les interesa y el hacer lo que cotidianamente hacen. Y el tercer asunto es que no le escribo, vuelvo y reitero, al profesor. El profesor es uno de los destinatarios, que además después va a ser un destinatario, un posible auditorio muy amplio. Yo escribo un ensayo que va a ser publicado y no lo va a leer mi profesora, solamente mis compañeros. Cuando yo considero que el producto final está listo, lo va a leer un público muy amplio. Bueno, muchas gracias nuevamente.